¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes y bueno, ya casi noches también a toda la gente que nos escucha en Europa y muy noches a aquellos que están por Asia Pacífico. Mi nombre es Hilda Arteaga, yo soy la moderadora de la comunidad de Cisco en español. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos de Cisco. La verdad es que hoy es una sorpresa muy grande que incluso hasta a mí me ha tomado, relativamente por sorpresa nuevamente, porque tenemos a dos VIPs, es correcto, dos Cisco Designated VIPs en este evento, muy buenos, que nos van a estar hablando del protocolo EIGRP. Bueno, antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes un poco de información de las novedades y próximos eventos que tenemos en la comunidad en español. Primeramente tenemos la sesión de pregunta al experto de este webcast. Esto significa que hasta el día viernes 5 de abril ustedes pueden estar ejerciendo o compartiendo todas sus dudas con estos dos grandes expertos en la comunidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes tienen una duda después de este evento, por ejemplo, pero no la preguntaron aquí, no se preocupen, para eso está este foro. Ahí pueden ejercer la pregunta tanto a Julio como a David y ellos van a estar apoyando a contestarlas hasta el 5 de abril. O en su defecto, si su duda no logró ser contestada durante esta sesión, ya sea porque fueron demasiadas dudas, que a veces pasa, o porque tuvimos que validar información, también van a encontrar la respuesta ahí. Los invito a participar. Toda esta información de estos eventos va a estar disponible en el chat. Por otra parte, me gustaría invitarlos a este evento que tenemos corriendo también en la comunidad en español. Él habla del troubleshooting y se va a revisar también todos los certificados de CUCM. Recuerden que el Call Manager tiene un montón de cosas y esto ejerce la seguridad y tanto a todas las licencias que aparecen ahí. Esto va a estar disponible hasta el viernes 12 de abril. Es un evento con Javier Gómez. Este evento es todo para clientes y partners, pero ahí pueden resolver todas sus dudas. Y bueno, nos gustaría invitarlos a todos ustedes a que participen en la comunidad, no solamente haciendo dudas y revisando documentos, sino que también ayudándonos a identificar todo esto que es valioso. Es decir, ayúdenos por favor a calificar todo el contenido que ve ahí. Si usted ve algún blog, ve algún documento o algún video que le parezca muy bueno, le guste mucho, dele un punto de utilidad. O si alguien, por ejemplo, resolvió su duda técnica de buena forma, también dele un punto de utilidad. Es muy sencillo. Hay una pequeña estrella en la parte de abajo de la entrada del post que está ahí. Solo dele clic ahí en ese punto. O si, por ejemplo, alguien le da una respuesta adecuada a su pregunta técnica, pueden darle clic a aceptar como solución. Esto es muy importante porque nos ayuda a identificar contenido de calidad y a reconocer pues el esfuerzo de todas las personas que están en la comunidad. Ahora bien, ¿de qué nos sirve reconocer todo esto? Bueno, en la comunidad nosotros cada mes tenemos un premio al participante destacado. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros vemos a través de estos puntos de utilidad y también a través de todas las participaciones que tienen a las personas que están apoyando mucho a la gente, ya sea publicando documentos, ayudando a resolver dudas o incluso participando, generando dudas. Nosotros reconocemos cada mes y los invitamos a participar para convertirse en uno de ellos. Bueno, agradezco a todos ustedes su asistencia hoy día. Les recuerdo que la presentación esta en particular incluye bastantes demos, está muy práctica e interesante y que ustedes pueden compartir todas sus dudas. Al terminar los ponentes van a estar presentando, dando la demo en vivo y al final vamos a contestar algunas de las preguntas en vivo para todos ustedes que no han estado con nosotros. Bueno, sin más por el momento voy a comenzar a presentar a los expertos del día de hoy. Primeramente voy a empezar con Julio Moisa. Él es un ingeniero en ciencias de la computación con más de una década y media de experiencia en el área de IT. Él actualmente es director general de la empresa Journeys Hub y cofundador de Grupo Infotech. Anteriormente ha trabajado como ingeniero senior de redes para TELUS International. Julio cuenta con diversas certificaciones. También ha sido instructor de Network Academy en El Salvador. Y sus certificaciones son CCNA en Retina Switching, CCNA en Security, CCDA, CCIP, CCDP, y cuenta con 2 CCI, uno en Retina Switching y otro Service Provider, y actualmente se está preparando para un tercero. Julio Eduardo Moisa, bienvenido a esta sesión y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Bueno, también aprovecho la oportunidad para comentarles que Julio es un contribuidor muy top de la comunidad, no solamente en español, sino global. Siempre está en el top de contestar todas las dudas y él ha sido nombrado VIP en 2 años consecutivos, 2018 y este año 2019. Ahora voy a presentarles a David Peñalosa Seijas. Muchos ya lo conocen, ha estado muy activo últimamente en la comunidad. Él trabaja como Senior Network Consulting Engineer en Verizon Enterprise Solutions en República Checa y anteriormente ha trabajado como Network Support Specialist en IBM. Él
Perdón, disculpe la molestia. David cuenta con una relación fructífera y positiva con Cisco y ha sido instructor del programa Cisco Network Academy también en Venezuela. Ha sido reconocido por un buen tiempo como Cisco Champion y también como un VIP de Cisco Learning Network. David cuenta con las certificaciones de CCNP, Routing and Switching, CCDP, CCNA Security, CCNA CyberOps y CCNA Service Provider. Actualmente se está preparando para un CCDE. David, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias por la invitación. Por nada. Y bueno, pues a todos ustedes que quieran darle un vistazo más profundo y con más detalle a todo lo que Julio y David nos van a presentar hoy día, la presentación está disponible en la comunidad, la liga para estar para todos ustedes en el chat, o yo se las puedo dar también por mensaje. Nuevamente, a todos aquellos que tengan preguntas pueden empezar a hacerlas desde ya. Les pedimos por favor que las hagan en la pestaña o en el panel de PIR si su Webex está en español, o QIA si está en inglés. Usualmente se encuentra del lado derecho y en el celular también está disponible en los dispositivos móviles. Es muy importante que nos ayuden a hacer esto para que nosotros podamos tener más orden en la contestación. Y bueno, ya para cerrar esto y que los expertos inicien, nada más quisiera comentarles que hay un nuevo Webex. Muchos de ustedes ya lo han visto, muchos no. Este nuevo Webex Event Center tiene una pequeña particularidad para que ustedes puedan seguir la presentación a todo momento. Por favor, vean en la parte de en medio, así como ven en pantalla, hay un menú desplegable, está en color blanco. Elijan, por favor, la pantalla que está compartiendo en su momento David y en su momento que estará compartiendo Julio. De esta forma ustedes pueden seguir la presentación y no estar preguntando por qué no se mueven los slides o estar fallando en seguir la presentación. Bueno, finalmente, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy día. Deseo a todos que aprendan mucho, mucho hoy. Y David, voy a pasar a ti el micrófono y el poder de presentador para que por favor nos compartas tu pantalla. Ok, listo. Entonces, buenas tardes a todos. Pues, nuevamente agradecido de estar acá y bueno, traemos una sesión que está cargada de conocimiento y porque tratamos de acabar con todos esos mitos, tratamos de acabar con esas misconceptions, como lo diríamos en inglés, que es que muchas personas piensan que hay unos hechos sobre los protocolos de enrutamiento que realmente no son así. Entonces tratamos como de dejar todo bastante claro y de traer pequeñas joyitas de conocimiento para todos ustedes. Y bueno, esperamos que lo disfruten. Ahora, la agenda del día de hoy va a ser, vamos a tener una breve introducción a IRP, vamos a hablar un poco de las características que han sido agregadas al protocolo, cómo cambió desde que era solamente un protocolo del fabricante, en este caso de Cisco, y cómo pasó a ser un protocolo abierto, mejores prácticas, uno que otro tipo de troubleshooting, y vamos a hacer demostraciones en vivo. Julio tiene una parte de una demostración y yo tengo otra parte de la demostración, así que vamos a tener pues cosas muy interesantes que ver. Entonces, para comenzar calentando motores, tenemos el primer polling question. Entonces, ¿cuál es el significado para todos ustedes, de hecho, del término distance vector? Por lo general vemos este término cuando estamos aprendiendo sobre protocolos. Cuando estamos aprendiendo sobre protocolos de enrutamiento dinámico, tenemos que diferenciar entre el distance vector, link state. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de cada uno de ustedes para esto? ¿Es esto un conjunto de rutas conocidas y sus métricas, o es una métrica, una distancia y la dirección del siguiente salto? Entonces, seguimos adelante. Ahora, primero, antes de entender el protocolo, antes de entender el IRP como es ahora, tenemos que entonces ir hacia atrás un poco, pensar un poco de cómo era el protocolo antes, cómo todo esto comenzó. EIGRP, o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, fue publicado en el año 92. Enhanced Interior Gateway Protocol fue publicado en el año 92 en iOS y fue presentado como una versión mejorada, o una enhanced version de EGRP. Era el protocolo que estaba anteriormente. Y EGRP ha tomado muchas de las características de EGRP antes de él, empezando por la forma en la que la métrica se calcula y la característica de ser vector distancia. Pero hasta ahí es donde llegan todo este tipo de características tomadas. No hay ningún otro tipo digamos que de herencia, ¿no?, de parte del protocolo, aunque se ha presentado como una versión mejorada del protocolo anterior.
realmente tiene un poquito de protocolo, por lo general tiene la compatibilidad con las métricas y hasta ahí. O sea, no tenemos una cosa así como que es idéntico al anterior, ¿no? Entonces es importante resaltar entonces que hay una cierta diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las características de IGRP? Primero que todo, es un IGP vector distancia con características avanzadas. Pese a lo que se ha visto muchísimo en el pasado, cuando resaltan, el protocolo es un protocolo híbrido y este tipo de cosas de marketing que se oyen muy bonitas, que se ven geniales en PowerPoint, pero realmente no no llegan a ser la realidad de lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, no es un protocolo híbrido, es un protocolo de vector distancia con ciertas características avanzadas, pero muy importante entonces que tengamos un ojo a esto. Inicialmente era propietario, era un protocolo que solo se podía correr en los equipos Cisco. Justo desde 2013 pasó a ser una RFC informational, y luego pasó a ser un código abierto en el RFC 7868. Él utiliza una métrica compuesta que tiene hasta cuatro componentes que la integran. Vamos a conversar sobre esos 4 componentes más adelante. Y el GRP es, como diríamos en inglés, event driven. Quiere decir que luego de que se establecen adyacencias con los vecinos, no hay que estar refrescando las adyacencias, no hay que estar enviando paquetes de manera constante, sino solamente cuando algún suceso ocurra. Si algo sucede en la red, entonces debo informar a mis vecinos. En caso contrario, entonces realmente no tengo algo que reportar. No hay que estar enviando paquetes de manera continua. IGRP utiliza su propio protocolo de transporte. Reliable Transport Protocol, o RTP, es el protocolo utilizado por IGRP tanto para únicas como para múltiples. No utiliza algún otro protocolo de transporte. Él es su propio protocolo de transporte. La siguiente de los bullet points acá es solamente para resaltar cuáles serían las direcciones que vamos a utilizar. En este caso serían 224.0.0.10 o FF02::A para IPv6. Solamente para saber cuáles son los grupos de múltiples que estaríamos escuchando cuando nosotros estuviésemos o cuando un router estuviese corriendo IGRP. Se apoya en 3 mecanismos importantes para determinar si una de las rutas o cualquiera de las rutas va a estar libre de algún tipo de loop. Tenemos diffusing updates, tenemos visibility condition y tenemos dual, que vendría siendo como esta maquinaria que va a hacer que todo trabaje. En esta presentación vamos a hablar un poco de diffusing updates, vamos a hablar de feasibility condition y el dual lo vamos a tocar muy brevemente, pero ya está algo un poquito más en detalle y lo podríamos incluso discutir en una sesión aparte. Pero en general se va a mantener vamos a mantener el hilo allí de conexiones entre ellas para que observemos cómo trabajan. Ahora bien, ¿qué son diffusing computations? Cuando estamos hablando de este tipo de cálculos, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a un mecanismo para todos los routers dentro de un mismo dominio administrativo, dentro de un mismo grupo, calculen el mejor camino, el best path, hacia algún tipo de destino entre todos. Es decir, es un cálculo colectivo. Entonces, la forma en la que este cálculo se ejecuta es por medio de queries y por medio de replies. Un query es una pregunta, un query es una consulta que yo hago por router cuando hay algún cambio en la red, cuando necesito llegar a un cierto destino, necesito saber cómo los demás llegan hasta ahí, porque si yo no sé, muy posiblemente mis vecinos lo sepan. Entonces, se parte de ese tipo de premisa. ¿Okay? Entonces, afiniendo del router azul, que se ve acá en la topología de la derecha, sí, el router azul va a enviar queries. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace? En este query, él lo que va a hacer es preguntar a los siguientes vecinos cómo llegar a un cierto destino. Entonces, la pregunta sería, hey, ¿cómo llego a este destino? ¿Tú sabes algo? ¿El otro vecino sabe algo? Entonces, así es como empieza el query. ¿Qué pasa con el query? Que como todos debemos contribuir al cálculo de este destino, para el cálculo de este camino que vamos a usar, entonces, por lo general, el query toma más tiempo mientras la red sea más extensa.
Entonces, una vez que el query está enviado y el router de la derecha, ¿sí? Él simplemente dice, mira, hey, yo realmente no sé cómo llegar a este destino que tú me comentas, así que simplemente te diré que no lo sé. Entonces, inmediatamente cuando llegue el reply, entonces, este router que no tiene ningún tipo de dependencia del router azul, simplemente le va a contestar, hey, no sé cómo llegar hasta ahí. Pero hay otros routers que son los dos azules que están junto al del medio, que dependen del router del medio. Es decir, ellos llegan a su destino por medio del router del medio y justo cuando el router entonces les consulta, hey, no sé cómo llegar a este destino, ellos inmediatamente dicen, pero yo también te uso a ti como mi destino. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a preguntar. Entonces, él le pregunta a los otros y luego los otros le preguntan a los siguientes. Entonces, aquí se ve cómo realmente el query se va a ir expandiendo. Cómo entonces pasamos de un router que estuvo afectado a los routers que dependen de él, también consultando cómo llegar a cierto destino. Y luego esos mismos routers consultando lo siguiente. Entonces, por eso es que hablamos de que el query puede extenderse hasta el borde de la red, hasta el edge de la red. ¿Qué va a pasar? Solamente se va solamente el proceso de query y de reply se va a detener cuando hayamos encontrado una respuesta, ya sea una respuesta afirmativa de que, mira, conseguimos la manera de llegar a este sitio, o una respuesta negativa, no sabemos cómo llegar, o simplemente no hay nadie a quien preguntarle. Entonces, cuando estas respuestas lleguen hasta el router de medio, es que todo termina. Entonces, si nos damos cuenta, el reply que vino desde los routers que están en los routers hasta el medio hizo que los primeros dos routers, pues ya ellos suspendieron su proceso de query y ellos terminaron de calcular. Simplemente llegaron a la conclusión de que no sabemos cómo llegar a este destino. Y ahora, la única forma de que este router deje de calcular o deje de correr este proceso en el cual trata de buscar un destino es recibir el último paquete. Es decir, fíjense que, o es muy importante resaltar que el primer router que consultó sobre la disponibilidad de esta red fue el último que dejó de calcular. O sea que mi proceso de query o el proceso de query en una red va a siempre el primer router que descubrió la falla, el primer router que está preguntando va a ser el último. ¿Por qué? Porque debemos recibir todas las respuestas antes de que podamos decidir hacia dónde ir. Entonces, lo que popularmente sucede con EIGRP es que hay un estado que se llama SIA, Stuck Inactive, que por lo general es cuando el mismo router que está preguntando no recibe todas las respuestas y simplemente se queda esperando. Este proceso de esperar respuestas o de enviar queries y esperar las respuestas se llama estado activo. Lo vamos a cubrir un poquito más adelante. Entonces, EIGRP tiene ciertas tablas que nos van a ayudar a trabajar con él. Estas tablas son muy importantes porque aquí está toda la información que vamos a necesitar para poder calcular el mejor camino, para poder calcular la mejor ruta. Una de las tablas es la tabla de las interfaces. Esta tabla te va a listar todas las interfaces que estén corriendo EIGRP, que estén habilitadas para correr EIGRP, pero no te va a correr las interfaces pasivas. Entonces, todas las interfaces que puedan correr EIGRP, pero y que no sean pasivas, entonces van a estar acá. Si alguna interfaz está pasiva, entonces no la vamos a ver aquí. Va a ser muy importante revisar entonces nuestras configuraciones para ver qué interfaces están en modo pasivo y cuáles no. Como segunda tabla, vamos a ver la tabla de los vecinos. Esta tabla va a listar todos los vecinos que nosotros tengamos en nuestro dominio de IGRP. Todos los routers que estén corriendo de IGRP junto con nosotros en el mismo dominio van a ser nuestros vecinos. Hay una de las columnas de esta tabla, de hecho, que está resaltada acá en verde del lado derecho. Esta tabla es llamada también el Q-Count. El Q-Count es el número de paquetes, el número de queries que yo he enviado y para los cuales no he recibido respuesta. Entonces, el número de queries, o por lo general, el número de queries que nosotros vamos a ver en un router corriendo de IGRP debería ser 0. Cuando un proceso de convergencia se esté dando, o es decir, cuando un router está en estado activo y esté consultando cómo llegar a ciertos destinos, entonces allí este número podría ser algo distinto de 0, porque estoy preguntando y espero respuestas. Pero en general en una red estable, este número debería ser 0, no debería haber una variación. Yo no debería perder
la ruta que tengo hacia un destino particular. Como última de las tablas, hablaríamos de la tabla de topología. La tabla de topología contiene todas las rutas conocidas por IGRP. Aquí, literal, y como diría en inglés, aquí este es el playground. Aquí es donde IGRP realmente, ¿sí?, juega con toda la información que tiene. Vamos a ver las rutas que están dentro de nuestro dominio, dentro de nuestro grupo de routers corriendo el mismo protocolo. Si una ruta no está acá, no va a poder instalarse en la tabla de enrutamiento, no va a poder ser anunciada a ningún vecino. Entonces es muy importante resaltar que siempre la ruta debe estar acá para que entonces podamos jugar con ella, para que podamos incluirla en nuestro proceso de enrutamiento, para que podamos decidir o considerarla como una de las mejores rutas para llegar a un destino específico. Entonces, en una tabla de topología en específico, una de las entradas, la vemos acá, vamos a tener 3 valores. Están resaltados en 3 distintos colores. El primero de los valores que vamos a ver va a ser el reported distance. Si ustedes en algún momento estuvieran en contacto con alguna de las currículas de CCNA anteriores, esta distancia también era llamada el advertised distance, ¿ok? Realmente es lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia. Esta va a ser la distancia, la última distancia conocida de ese vecino. ¿Okay? Entonces, lo que mi vecino me está reportando a mí como la distancia desde él hacia el destino al que yo quiero llegar. La siguiente distancia que podemos ver acá va a ser el computed distance o la distancia calculada. Va a haber una por cada vecino también. Y por lo general va a ser un valor local y que va a estar compuesto de la distancia que mi vecino me comentó más mi distancia incluyendo el costo del enlace. Es decir, mi vecino me dice a mí, o mi vecino me deja saber a mí, mira, esta es la distancia con la que puedes llegar a cierto destino pasando por mí, porque desde este punto en el que yo me encuentro hasta mi destino, esta es la distancia. Entonces, tomamos la distancia del vecino, agregamos el costo desde nosotros hacia nuestro vecino por medio del enlace que tenemos, y eso va a ser para nosotros nuestra distancia calculada. Es un valor local, es nuestro, no es de más ningún otro vecino. Y luego, como último, tenemos el feasible distance, o la distancia, perdón, va a ser una para la ruta completa. No va a haber una por vecino, no va a haber una distinta por cada router, es solo una por cada una de las rutas. Entonces, ahora, yendo a la segunda pregunta, entonces, ¿qué sería o qué entenderíamos nosotros como el feasible distance? ¿Va a ser la mejor distancia actual a un destino o la distancia más pequeña conocida a un destino desde la última vez que la ruta pasó del estado activo a pasivo? De verdad que la segunda. Uno por lo general se deja guiar por la que se la paga, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Ok, entonces, volviendo al feasible distance. Cuando hablamos de feasible distance, hablamos de la distancia calculada más pequeña conocida hacia un destino desde la última vez que hubo una transición de estado activo o pasivo. Entonces, recordemos que el estado activo se da cuando estoy enviando queries y espero replies. Y justo cuando este proceso termina, que recibí el último reply, entonces podemos decir que estoy en un estado pasivo, que mi queue count es 0, que no estoy enviando ningún tipo de paquetes preguntando por un destino particular. Ahora bien, de cierto modo, esta distancia va a ser el número histórico más bajo. Y de verdad que suena un poco como, como complicado, ¿no? Pero se suele confundir este feasible distance con otro tipo de valor. Entonces es muy importante resaltar, va a ser el número más bajo que hemos tenido alguna vez de algún vecino. Entonces no necesariamente va a ser igual a la distancia calculada. De hecho, la distancia el feasible distance puede ser igual o más pequeño que la distancia calculada, nunca mayor. Porque estamos hablando de que es el valor más pequeño que alguna vez he tenido desde la última vez que estuvimos activos. Solo va a haber un feasible distance por destino y es un valor netamente local. A diferencia de la distancia calculada de cada uno de los routers que luego se va a publicar a otros vecinos, se va a anunciar a otros vecinos. El feasible distance es solo mío. El feasible distance es solo
un cálculo que hago, que recibo de los vecinos y mediante el cual yo puedo llegar a un cierto destino. No se anuncia más nadie. ¿Sí? Es mío, es local. Entonces, mientras que está en estado pasivo, entonces, mientras la red no ha cambiado, mientras no hay ningún tipo de evento que realmente genere un anuncio, que genere algún tipo de consulta utilizando un query, entonces esta distancia se va a mantener idéntica o va a disminuir, nunca va a ir a aumentar. Sigamos el ejemplo que tenemos acá en la derecha. La distancia desde A hacia el feasible distance va a ser 20. Si el costo del enlace de A a B aumenta, entonces la mejor distancia calculada va a ser 25. Pero el feasible distance se va a mantener el 20. O sea, esto no va a cambiar. Entonces, nosotros vamos a ver una variación. Si, por ejemplo, el costo de enlace entre A y B, en lugar de bajar hacia 10, baja hasta 8. Entonces, ¿qué pasaría? Que nuestra distancia total de A a E sería 18. Entonces, ahí sí cambiaría la distancia, entonces, hacia el valor más pequeño que alguna vez hemos tenido. Entonces, para demostrarlo, tenemos acá un pequeño laboratorio. Este laboratorio está corriendo exactamente la misma topología que vemos ahí a la derecha. Entonces, fíjense que vamos a concentrarnos en esta lupa, en esta dirección de acá, para hablar de una ruta en específico. Si nos fijamos, el feasible distance es 307,232. ¿Okay? Este es el valor más pequeño que alguna vez he tenido. Pero, ¿qué pasa si entonces nosotros cambiamos uno de los valores? Permítanme, vamos a ir a la interfaz entre A y B. Entonces, si nosotros cambiamos el delay de esta interfaz hasta, por ejemplo, 15, entonces, ¿qué vamos a ver? Fíjense que nuestra distancia anteriormente era 307,232. Como hemos cambiado el delay, y eso hace que el valor del enlace entre A y B se reduzca, entonces, fíjense que ahora mi feasible distance va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta fue la distancia más pequeña que alguna vez tuve. Y acá lo tenemos. De hecho, ahora la distancia que yo veo por medio de mi vecino, que es B, que va a ser entre A y B, mi vecino, por medio de mi vecino, entonces yo voy a tener esta distancia que es 285,472. Y ahora mi feasible distance va a ser esto porque es la más pequeña. Aunque este valor cambiase, por ejemplo, interface determinacy, fíjense que aunque este valor cambiase, nos damos cuenta que el feasible distance era igual a mi computed distance, ¿sí? Perdón, al advertised distance. Pero ¿qué sucede ahora? El valor del feasible distance se mantuvo, aunque mi distancia acá hubiese aumentado. Porque, nuevamente, esto es un registro histórico. Es decir, el tiempo literalmente se va a detener para esta ruta en específico. Nosotros dejamos un registro del que fue el mejor valor. Y por eso es que sí, aunque el valor cambie, siempre este valor va a ser el mismo, excepto cuando vayamos al estado activo. Si nosotros vamos al estado activo, o simplemente el protocolo vuelve a recalcular, ¿sí? Si nosotros forzamos un recálculo en el protocolo, entonces, muy importante, prestemos atención a este valor, ¿sí? Si el protocolo recalcula, entonces deberíamos esperar que este valor vuelva al valor que era, ¿sí? ¿Por qué? Volvimos al modo activo, ¿sí? Entramos nuevamente en un proceso de reconvergencia. Volvimos a preguntarles a nuestros vecinos cuál es el valor o cuál es el costo de la distancia desde nosotros hasta el destino. ¿Y qué sucede ahora? Que el valor vuelve a ser el más pequeño conocido alguna vez desde la última vez que estuvimos en modo activo. Como el proceso acaba de ser reiniciado con el actividad que hice anteriormente, entonces lo que pasó antes
Mira, lo que pasó antes se quedó antes, porque ese fue el cálculo anterior. Volvimos al modo activo, ahora estamos de nuevo en el modo pasivo, pero el valor más pequeño de ese último modo activo fue este, y se va a mantener, ¿sí? Entonces, ahora volviendo a la presentación. La única forma de que el feasible distance aumente, como lo acabamos de ver, es que vayamos al estado activo y vayamos a realizar otro cálculo, vayamos a otra vez a hacer este tipo de diffusion computation para entender hacia dónde nosotros vamos y qué tan costoso va a ser por medio de un enlace particular. Ahora bien, hablando del feasibility condition. El feasibility condition es uno de estos mecanismos en los cuales nosotros vamos de los cuales nosotros vamos a hacer uso para conseguir nuestra mejor ruta y para garantizar de hecho que esa ruta está libre de loops, para garantizar que esa ruta, bueno, no nos va a hacer perder los paquetes. Entonces, esto es una prueba para confirmar la ausencia de cada uno de los loops sobre cada uno de estos enlaces. Cada vecino se cumple con una condición específica, que el reported distance, o sea, que la distancia que ellos me informan hacia mí como router, va a ser menor que el feasible distance. Si esta distancia es estrictamente menor, entonces yo puedo decir que este va a ser el camino, que si tú estás de lo que ya me había estado, entonces tu camino no puede pasar por ti, tú simplemente no puedes pasar por mí. Entonces, en esto nos basamos para hablar del feasibility condition. Entonces, a una forma de analogía, si yo soy un vendedor de diamantes, ¿ya? Yo compro y vendo diamantes, soy un dueño de una joyería, y yo nunca he vendido un diamante por menos de $10,000, por ejemplo. Y acabo de subir mi precio a $13,000. Entonces, ¿qué pasa? Estos diamantes, por general, se les hace un grabado para garantizar su dueño y todo aquello. Entonces, supongamos que el diamante no tiene nada que lo identifique como que pertenece a este vendedor. Y justo este vendedor acaba de subir este valor de 10,000 a 13,000. Ahora él va a tener un par de socios a los cuales puede comprarle este mismo diamante. Pero entonces va a tener dos socios. Uno se lo vende a 12,000 y el otro se lo vende en 9,000. ¿Cuál de esos socios puede haberle comprado el diamante a él anteriormente? Si yo antes lo vendía en 10 y ahora me lo están vendiendo en 12, entonces ese podría ser realmente mi mismo diamante que me lo están vendiendo. Pero si yo se lo comprase al que me lo está vendiendo en 9, entonces ese no puede ser de ninguna forma el mío. Simplemente porque es más barato de lo que yo alguna vez lo vendí. ¿Sí? Entonces, exactamente aplica para otra selección de rutas. Si hay una ruta que tiene una distancia mucho menor o simplemente menor de la que yo alguna vez he tenido, y por eso es que mantenemos un registro histórico del feasible, porque tenemos que saber qué tan cerca hemos estado. Entonces, si hay alguna ruta de la distancia más baja que yo alguna vez he tenido, entonces ese vecino no puede pasar por mí. Entonces ese vecino va a ser mi selección, ese vecino va a ser el mejor camino que yo voy a tener. Porque si estás más cerca del destino de lo que yo nunca he estado, tu camino no puede pasar por mí. Entonces, luego de que nosotros escogemos nuestra mejor ruta, vamos a tener unas rutas de backup, por así decirlo. Vamos a tener un sucesor y un feasible successor. Okay. Entonces, el sucesor es un vecino que va a cumplir con esta condición. Es un vecino cuya distancia va a ser menor al feasible distance. Entonces, en el ejemplo del ERP tenemos router B y router C. ¿Okay? Entonces, tanto router B como router C van a cumplir con esta condición. Entonces, ¿qué va a pasar? Router B va a ser un sucesor y router C va a ser un feasible successor. Simplemente porque, entonces, nosotros vamos a ver que la distancia va a ser menor, ¿cierto? Pero la distancia por medio de B va a ser mucho menor que la distancia por medio de C. Entonces, B va a ser mi ruta preferida y C va a ser mi ruta de lo que sería como una ruta de backup. En este caso, un sucesor factible, un feasible successor. Entonces, tenemos en este caso B y C. Pero, ¿qué sucede con D? D no va a cumplir con esta condición.
Porque desde el punto de vista desde A, B podría estar pasando por A. ¿Qué pasa? El protocolo no tiene un mapa gráfico, ¿sí? IGRP no va a tener un mapa gráfico como una definición, un dibujo, una topología en la que él va a ver como que, mira, caramba, este está pegado de este link está acá. Se va a basar en las distancias y en los cálculos difusos o en los diffusion computations. Entonces, como el feasibility condition o la condición de factibilidad debe ser estrictamente menor, cuando tenemos algún valor, de hecho, si el valor de esto, si el valor que tenemos en B cambiase, el enlace entre A y B, si cambiase y fuese 1, por ejemplo, entonces nuestro valor sería desde D hasta E 20. Y ese valor 20 sería idéntico al valor que me estaría reportando E, ¿sí? Que tendríamos 10 del enlace de E a B y 10 del enlace B a. Entonces, y aunque ese valor fuese 20 desde D, sería idéntico al valor entre A y E por medio de B, pero no cumpliría la condición. ¿Por qué razón? Porque debe ser estrictamente menor, no debe ser igual. Entonces, ¿qué pasa? Con esto garantizamos de que no voy a pasar por medio de otro vecino que podría estar pasando por mí. Esta condición debe ser cumplida exactamente como dice, como está estipulado, estrictamente menor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta ruta podría servirnos, pero no necesariamente es la mejor. No necesariamente además está libre de loops, que es lo importante. Entonces es mejor estar seguro y no tomarla que tomarla y abstenernos a esta posibilidad de que podría tener un loop. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Si el único sucesor falla, y esto es algo que se ve muchísimo en libros, que se ve muchísimo en material de entrenamiento. Si un sucesor falla, entonces nuestro feasible successor siempre va a ser el mismo sucesor. Entonces, continuemos. Cuando hacemos uso de los successors, de los feasible successors, tenemos que tomar en cuenta los valores de las distancias, como ya lo hemos mencionado antes. En un estado estable, cuando la red no ha cambiado, entonces el feasible distance va a ser 20, desde A hacia E. Sí, tenemos el valor desde A hacia B como 10 y luego desde B hacia E como 10. Entonces tendríamos un valor de 20 que podemos comparar. Router C o router C, que está en el medio, tendría un valor de 25 y el router D tendría un valor de 21. Entonces, ¿qué va a pasar si router B falla? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, podríamos utilizar el router C como un feasible successor, pero nos estaríamos atendiendo a una ruta que no sea óptima, que no sea la mejor, porque D es mejor en este caso. Entonces, ¿qué sucede acá? Router A ahora entonces puede calcular nuevamente, restablecer el feasible distance y conseguir una ruta más corta. Entonces, una vez que router B esté fuera de servicio, que ya sabemos que no podemos llegar a ningún sitio por medio de él, entonces router D va a proporcionar esa distancia, ese computed distance, ¿sí? Esa distancia calculada que se supone que es mejor. Pero ¿qué sucede? No hemos ido al modo activo. Entonces eso quiere decir que el router D no era un successor. Como él no era un successor y aunque su distancia sea menor, yo no lo puedo usar aún. Entonces, ¿cómo procedemos? Router A va a entrar en estado activo y él va a preguntar, y que bueno, solamente para confirmar, cuéntame, ¿cuál es tu distancia? Entonces, ¿será esta la distancia correcta? ¿Será otro router? Empieza a enviar queries y espera la respuesta. Va a recibir las respuestas desde C y las respuestas desde B. Cada uno de ellos le va a indicar cuál es la distancia que tiene desde el mismo router, desde ellos mismos hacia D. Entonces, una vez que ya recibió las distancias, entonces, ya que C y D realmente no pasaban por medio de B, sino que ellos iban directo a E, entonces, mira, estas son las distancias que tenemos, 10 y 20 respectivamente. Caramba, entonces ahora router A puede calcular nuevamente y dice, mira, D es el hombre.
Y aunque router sí era el feasible successor, él se quedó como feasible successor, no hubo un cambio, porque D me proporcionaba una mejor distancia. Tuvimos que ir al estado activo a recalcular para que pudiésemos decidir quién era nuestro. Entonces, volviendo a lo que habíamos comentado antes. Nuestro proceso de la selección de rutas en IRP va a tener la estructura siguiente. Cada vez que un router se entera que hay un cambio de topología, él revisa las distancias reportadas, trata de actualizarlas, las calcula, entonces va a conseguir al vecino, o va a tratar de conseguir al vecino con la menor distancia calculada, el computed distance. Y finalmente verifica si este vecino va a cumplir con el feasibility condition. Si esta distancia que este vecino me está reportando va a ser menor que el feasible distance. De ser así, entonces va a significar que este vecino va a estar dentro del grupo de successors. Y puedo comenzar a usarlo como un successor y actualizar a los vecinos sobre la nueva distancia. Pero si no tengo un vecino que cumpla con esta condición, entonces simplemente voy al estado activo. Simplemente vuelvo a enviar paquetes, simplemente vuelvo a enviar queries y espero tener una respuesta. Porque no puedo estar 100% seguro de que la distancia que tenga en este momento va a ser la mejor, o podría estar seguro de que la distancia es la mejor, pero no estoy seguro de que el camino por el que este router me vaya a llevar no tenga un loop. Entonces, la idea es que confirmemos esta condición para que estemos completamente ciertos de que esta va a ser una ruta óptima y sin ningún tipo de loops. Entonces, el hecho de que un vecino sea un feasible successor no significa que automáticamente va a ser promovido como un successor. O sea, si este vecino era una ruta de backup, no quiere decir que él va a ser la primera ruta que yo seleccione cuando hay algún tipo de fallo en la red. Debo confirmar, recalcular y decidir si esta va a ser la mejor opción o no. Entonces, ¿qué componentes hay en la métrica de IGRP? Hemos hablado de cómo nosotros calculamos este valor, pero no de qué está compuesto. La métrica de IGRP está compuesta por 6 atributos. Estos 6 atributos van a ser mi ancho de banda, y va a estar basado en el comando bandwidth que colocamos en cada una de las interfaces. Retardo total, que realmente es delay. Confiabilidad es un valor instantáneo. Si esto es transmisión, es confiabilidad, carga, en este caso load, del enlace, el MTU y el conteo de saltos. Ahora, yendo a cada valor uno por uno. En el caso del ancho de banda, simplemente va a estar dado por los valores de bandwidth que yo tenga en cada una de mis interfaces. Lo mismo aplica para delay. De hecho, delay o el valor de delay que yo coloque en alguna interfase, que configure en alguna interfaz, solamente va a ser usado por el IGRP. No hay ningún otro componente en iOS que utilice este valor. Confiabilidad y carga son valores fijos, son valores que IGRP toma como snapshot. Es decir, cuando mi vecino me ha enviado o cuando mi vecino ha sincronizado conmigo, porque hemos establecido un peering, hemos establecido una relación, cuando hemos decidido que este vecino va a estar dentro de mi dominio de IGRP, él me va a enviar valores. Esos valores los voy a utilizar para hacer una copia instantánea de este cálculo. Solamente voy a calcular esto cuando conecto con mi vecino, cuando mi vecino me está enviando el valor. Esto no es un valor que se actualiza de manera dinámica. ¿Y por qué no? Si nos fijamos, uno de los valores es confiabilidad y el otro es carga, o como lo veríamos en inglés, load. ¿Qué pasa si estos valores se estuviesen actualizando de manera dinámica? La carga en un enlace va a ser un valor dinámico y es un valor que cambia muchísimo durante el día dependiendo de las redes en las que nos encontremos y dependiendo de la cantidad de tráfico. Si nosotros dejásemos que este valor fuese dinámico, quiere decir que la ruta en el IGRP o la selección de rutas estaría variando muchísimo, porque la carga de un enlace va a estar variando dependiendo del tráfico. Entonces, suponiendo que tengo un router, ¿no? Y tiene 2 enlaces hacia sus gateways. Y uno de los enlaces está en este momento
está cargado, está full, o sea, el ancho de banda utilizado es 90% de ancho de banda, por ejemplo. Entonces, esto inmediatamente, si fuese dinámico, se generaría una actualización y esta actualización haría que nuestro tráfico entonces se mueva al segundo enlace. Pero ahora el primer enlace no va a estar cargado, pero el segundo estará cargado. Y nuevamente el segundo enlace está cargado, entonces vamos a cambiar el primero porque el primero no está cargado. Entonces tendríamos esta inestabilidad, ¿no? Como que los dos routers, como los dos enlaces estarían jugando ping-pong. Entonces, esta es la razón por la que estos valores son un snapshot, una captura instantánea, justo cuando recibimos el valor de nuestros vecinos. Porque si los tuviésemos de manera dinámica, generaría mucha inestabilidad. Y esto es algo que nosotros no queremos para nada. El MTU es un valor que realmente nunca se utiliza. La verdad, es un mero, igual que el conteo de salto, es un mero sanity check para saber que está ahí, pero no es utilizado. O sea, este tipo de valores no van a ser utilizados. Entonces, por defecto, solo el ancho de banda y el delay van a ser utilizados en el cálculo de las métricas. Si nosotros queremos habilitar algún otro valor, podemos hacerlo. Pero por defecto, solo estos dos. Entonces, las métricas en los modos clásico y en los modos... o sea, tenemos dos tipos de métricas. Déjenme ver un paso hacia atrás. Hay dos tipos de métricas. Las métricas clásicas y las métricas wide, o lo que serían las métricas amplias. Las métricas originales que se tomaron de IGRP, por lo general, tenían un límite. Sí, podíamos llegar hasta 10 gigabytes, podíamos tener un retraso mínimo de 10 microsegundos, los cálculos se realizaban con una precisión de 32 bits, porque los procesadores hacían cálculos en 32 bits. Ahora, cuando entonces nosotros tratamos de mover todas estas métricas hasta el mundo real que tenemos ahora, en el que hay enlaces de 10, 100 gigabits. Entonces, estas métricas realmente no están ajustándose a lo que nosotros usamos ahora. Entonces, para esto se crearon las métricas amplias o los wide metrics. Entonces, estas métricas ayudan o permiten que se repiten cálculos en números muchísimo más altos. Ya no estaríamos hablando de 10 gigabits por segundo, estaríamos hablando de 4.2 teras, aunque en teoría sean 655. La resolución del delay no va a ser en microsegundos, va a ser en picosegundos. Y los cálculos se van a realizar con una precisión de 64 bits. Simplemente nos movimos un poquito adelante, ¿sí? En cuanto a tecnología, ¿sí? Ya no estamos hablando de 32 bits, 64. Estamos hablando de más poder de cálculo. Estamos hablando de más precisión en cuanto a métricas. Entonces las variaciones van a ser muchísimo más pequeñas y nos van a permitir entonces poder jugar con un rango amplio de posibilidades. Entonces, dado que la tabla de enrutamiento suele aceptar una métrica de 32 bits, los resultados que vamos a obtener de nuestras métricas amplias realmente van a ser calculados hacia abajo, o lo que diríamos en inglés scale down, van a ser escalados hacia un valor más bajo. 128 va a ser el número sobre el cual estos valores se dividirían. Es decir, cada valor que yo obtenga luego del cálculo de una métrica será dividido entre 128 y ese será el valor que voy a obtener para mi tabla de enrutamiento. De esta manera, permitimos, ¿sí?, que IGRP entonces tenga un cálculo mucho más granular en cuanto a métricas y adicionalmente podamos obtener una tabla de enrutamiento, porque todo se hace del lado de IGRP, todo el cálculo se hace del lado del protocolo y luego de que todo ha sido procesado, entonces podemos colocar una tabla de enrutamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos el IGRP en modo, tenemos dos modos de IGRP que realmente vamos a cubrirlos ahorita un poquito más adelante. Va a ser el modo clásico, en el que nosotros utilizamos un sistema autónomo con un número, o tenemos el modo con nombre, en el cual nosotros asignamos un nombre al proceso. Cuando usamos el modo con nombre, o le asignamos un nombre a este proceso, las métricas amplias van a ser soportadas por defecto. Eso es un valor automático. Entonces, polling question número 4. Y justo en este momento le voy a pedir a Julio que por favor me haga el relevo. Estamos listos, David. Muchas gracias. Estamos listos, hombre. Caramba. Bueno. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes, Hilda, a David. Muy buenas explicaciones en las slides anteriores.
voy a compartir mi pantalla para comenzar a ver ya la parte o la continuación de David. Ok, no sé si todos pueden observar mi pantalla. Sí, nos quedamos en el polling question número 4. Ok, de acuerdo. Polling question número 4. ¿Cuál es la forma preferida de modificar la métrica de la interfaz EIGRP para influir en la mejor ruta? Entonces, ustedes pueden seleccionar la respuesta y posteriormente nosotros estaríamos evaluándolo. Como parte de la continuación que David estaba mencionando previamente, nosotros tenemos por lo menos dos clasificaciones o dos tipos de procesos de IGRP. Uno de ellos es el clásico, que es quizás el que más conocemos, el que se ocupa comúnmente. Y tenemos uno nuevo a partir de la versión de imagen, la 15.0. Tenemos las métricas o el proceso de IGRP nombrado. Bueno, en un enfoque común y tal vez muy incorrecto, podemos decir que podemos utilizar la palabra o el parámetro bandwidth para modificar una métrica. A pesar de que sí se puede hacer, tal vez no es lo más recomendable. Primero, EIGRP utiliza por defecto el 50% del ancho de banda de la interfase para todos sus procesos internos, como actualizaciones o solicitudes. Y si nosotros modificamos ese parámetro, podríamos llegar a crear un cuello de botella o podríamos generar un impacto en la infraestructura. Si en tal caso nosotros deseamos modificar ese parámetro, nosotros podemos utilizar el comando ipBandwidth% y posteriormente colocar el proceso o el sistema autónomo o identificador de IGRP para realizar la modificación. Este comando hay que tomar en consideración que no es un comando que venga a tal vez a modificar el ancho de banda actual, ¿verdad? Si ese siempre se va a estar manteniendo, simplemente es para realizar algún tipo de mejora que nosotros requiramos. El valor de ancho de banda configurado afecta las interfaces, digamos, a nivel de operación. Si nosotros estamos ejecutando políticas de calidad de servicio, nosotros podemos llegar a impactar ese tipo de servicio si modificamos el porcentaje de ancho de banda. Por lo recomendable, digamos, se sugiere que el delay es la métrica o el parámetro que se debe modificar si nosotros queremos hacer algún tipo de manipulación de tráfico. Como menciona en la presentación, el delay no está usado por ningún otro componente en el sistema operativo, es acumulativo, así como se utiliza en OSPF y en ISIS. Cuando me refiero a acumulativo, en la fórmula que nosotros vimos previamente, se incluye la sumatoria de todos los delays por donde digamos, un paquete está atravesando la infraestructura. Las manipulaciones de métricas que utilizan, digamos, en EIGRP, nosotros podemos utilizar offset list, podemos utilizar roadmap y tal vez podemos utilizar también la palabra delay, ¿verdad? Pero si ustedes quieren hacerlo más selectivo, lo pueden utilizar a través de offset list. Si ustedes configuran delay, todo el tráfico que está pasando a través de esa interfase se puede ver afectado. Para cambiar el valor delay, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar, que es lo más recomendable, offset list o distribute list con roadmaps. También podemos, digamos, hacer filtrado de rutas, ajustes del componente de delay de la métrica y colocar interfaces para rutas internas y externas. Ahora bien, si nosotros vamos a trabajar con EIGRP nombrado, como mencionó David, tenemos el clásico que es lleva que son métricas de 32 bits y el nombrado de forma automática nosotros ya podemos utilizar métricas con 64 bits. La configuración de IGRP puede, bueno, por lo común, digamos, por el nivel clásico, nosotros podemos definirlo en dos partes. Uno es por configuraciones e interfaces y la otra es a través del proceso IGRP, el cual conlleva ejecutar el comando router EIGRP y el sistema autónomo. A partir de la imagen 15.0M,
EIGRP puede ser configurado como nombrado. Eso significa que nosotros podemos colocarle un nombre para mejor visualización o identificación de los procesos. Toda la configuración de EIGRP, a diferencia con el modo clásico, se realiza a través del proceso de EIGRP. No hay necesidad de aplicar configuraciones adicionales a las interfaces, sino que todo se realiza dentro del proceso de EIGRP. Se pueden configurar varias direcciones o address family, tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Hay que tomar en consideración de que si nosotros vamos a crear una address family para IP versión 4, solo podemos agregar una, pero podemos agregar múltiples si estamos utilizando diferentes BRFs. Lo mismo sucede para IP versión 6. Los cálculos o métricas se realizan utilizando White Metrics y todas las características nuevas, como lo mencionaba previamente, se realizan dentro del proceso. Esto lo podemos ver, incluso ahorita tengo creado un pequeño laboratorio donde yo puedo ver a través del comando Show IP Protocols cómo se encuentra configurado un EIGRP. Porque si yo les muestro en este caso mi proceso de EIGRP, yo puedo ver que tengo un proceso nombrado y dentro del address family yo he colocado el sistema autónomo. En el caso del sistema autónomo es 100. Dentro de este sistema autónomo yo he creado o hecho las adyacencias y las publicaciones correspondientes. Nuevamente me regreso al comando Show IP Protocols y puedo observar a través de la EIGRP 100 que yo ya estoy utilizando métrica de 64 bits. Adicional, los valores K, que son valores que se pueden modificar y cada valor está relacionado a un tipo de métrica, también se pueden configurar, pero en la versión clásica nosotros tenemos únicamente 5, que fue lo que mencionó David previamente, que tenemos ancho de banda, la parte de delay, carga, confiabilidad y MTU. En este caso nosotros agregamos uno más. También hay que considerar que se le conoce, cuando estamos utilizando EIGRP nombrado, el ancho de banda se le conoce como throughput y la latencia es el nuevo delay. Entonces son tal vez términos que se deben más que todo por cultura general, pero los valores o digamos el concepto sigue siendo el mismo. Ahora bien, ya utilizando las fórmulas ya es un poco distinto a como nosotros lo obteníamos las métricas a través del modo clásico. Ok, entonces regresamos a nuestra presentación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros visualizamos las configuraciones en modo clásico y en modo nombrado. Por lo general aplicábamos algunas configuraciones bajo las interfaces, como cuando aplicábamos autenticación o aplicábamos rutas sumarizadas. Y dentro del proceso nosotros creábamos las adyacencias o publicábamos redes, hacíamos distribuciones, redistribuciones o incluso podíamos aplicar interfaces pasivas. En el modo de configuración nombrado es totalmente distinto. Nosotros todo lo vamos a crear dentro del proceso de EIGRP. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un proceso que se llama Rules y dentro de eso tenemos Address Family para IP versión 4 y un Autonomous System con identificador número 1. Dentro de él nosotros podemos configurar los parámetros que teníamos previamente en el modo clásico para la interfaz Ethernet E00. Y ahí tenemos autenticación en modo MD5, el tipo de llave que se va a utilizar, los tiempos. Lo mismo sucede para la parte de si queremos modificar el bandwidth. No split horizon, eso estamos deshabilitando para algún caso de hub and spoke. También tenemos la parte de sumarización, la parte de interfaces pasivas y en todo lo que es, digamos, políticas o mecanismos de manipulación también los podemos realizar a través de una nueva sección que se llama Topology Base. Y posteriormente, la parte de Network, y si deseamos modificar las métricas, nosotros lo podemos realizar a través de Metric Ways, el tipo de servicio y luego las métricas a modificar. Si nosotros tenemos actualmente un EIGRP clásico, digamos router EIGRP y un sistema autónomo, y nosotros queremos migrar y si nuestro dispositivo lo soporta, nosotros podemos utilizar el comando EIGRP upgrade clean y luego posteriormente colocamos un nombre. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a utilizar router 1 y vamos a crear un
un proceso de IGRP X, IGRP colocamos 200. Dentro de este proceso, bueno, nosotros podemos verificarlo. Tenemos acá IGRP 200 y si yo quiero convertirlo a un modo de IGRP nombrado, fácilmente yo coloco el comando previamente visto que es IGRP upgrade clean, luego me va a solicitar un nombre, en este caso le vamos a poner test2 y me va a consultar si yo deseo proceder. En este caso le voy a escribir que sí. Lo único que tiene que tomar en consideración que si este proceso ya se encuentra trabajando digamos en operación o en alguna organización, esto va a botar las adyacencias, pero rápidamente las va a volver a restablecer. Entonces, una vez se ha restablecido o hecho la conversión, yo puedo verificar y yo ya me encuentro trabajando bajo el nombre test2 y mi sistema autónomo ya está activado. Posteriormente yo puedo realizar las configuraciones que sean requeridas. También es importante tomar en consideración que yo puedo ejecutar funciones específicas dentro de una, digamos, subárea o subinterfase que se llama AF Interface Default. Todo lo que yo coloque acá va a aplicar de manera global dentro del proceso de IGRP. Entre esas funciones yo tengo autenticación SHA 250, que esta es una autenticación única para IGRP nombrado. También puedo utilizar IPv6 para instancias de BRF. También tengo la opción de Stock Inactive Recovery, que por lo general lo que mencionaba David, de que si un router no envía una consulta pero no tiene una respuesta en aproximadamente 3 minutos, él comienza a enviar queries a todos sus vecinos en busca de una mejor ruta. También puedo crear la parte de Stop Site, Add Path. La parte de Stop Site se utiliza más que todo en DMPN y IWAN, que es una tecnología que nos permite brindar o mejorar la escalabilidad, los recursos de los equipos y realizar simplificaciones a nivel de configuración. La parte de AdPath también es utilizado en DMVPN, más que todo cuando queremos publicar desde un hub múltiples caminos para todos los spokes. Y por último también tenemos la opción, o es otra, digamos, característica nueva en la parte de IGRP nombrado, que es Over the Top. En este caso podemos poner un ejemplo que cuando una empresa se trata de extender a nivel de una WAN privada o una WAN pública, por lo general los ISP solicitan que el cliente tenga cierta configuración o cierto protocolo de enrutamiento. En este caso, lo más común quizás es BGP. Y entonces, para evitar todo esto, para evitar estar creando lo que son protocolos adicionales y metiéndole un poco más de carga a nuestro equipo, nosotros podemos utilizar esta capacidad de IGRP. Lo que hace es consolidar todo el enrutamiento en un solo protocolo que sería en este caso IGRP. Independiente de lo que se haga, de lo que se requiera del lado del ISP, totalmente transparente para el ISP. También es independiente del tipo de conexión. Si nosotros estamos utilizando LTE, por ejemplo, o estamos utilizando enlaces de Internet dedicados, etcétera. También no hay amenazas, por lo mismo, porque todo el tráfico va oculto. No se puede observar nada del lado del proveedor. Fácil transición entre proveedores y también soporta IP versión 4 e IP versión 6. Bueno, también se puede decir que esta característica de over the top también se utiliza, se utilizan en ellos lo que son VPNs, creando túneles y utilizando una arquitectura que se llama LISP. Esta arquitectura básicamente se utiliza para mejorar la escalabilidad y permite flexibilidad en la asignación del direccionamiento IP sobre Internet. LISP, pues se puede decir que trabaja con dos subsecciones. Una de ellas es el Routing Locator, que es el encargado de la parte del enrutamiento de Internet,
y el Endpoint Identifier, que es utilizado para rastrear o identificar las sesiones de dos dispositivos de red. Entonces, esas son características nuevas a nivel de IGRP nombrado. No se ve, eso no está, o no lo pueden implementar utilizando el modo clásico. Entonces, son cosas que ustedes tienen que tomar en consideración al momento de un diseño. Luego tenemos límites de propagación de queries. Esto viene muy enfocado en la parte de Stalking Active. Digamos, un router que entra en modo activo envía un query Suspir en busca de una ruta perdida. Entonces, aquí hay ciertas limitaciones. Tenemos el conocimiento de la ruta alternativa o loop free, que no se aprendió a través del mismo router del cual se recibió la ruta. También nosotros podemos decir que no hay conocimiento local de una ruta debido a un filtrado. Puede existir una lista de acceso o un distribuido o algo, un firewall que podría estarnos bloqueando. No hay conocimiento local de la ruta debido a la suma de elementos y tampoco hay tips para consultar o vecinos stop. Uno de los problemas que, bueno, esto es más que todo a nivel de diseño que podemos tomar en consideración, es la parte de Dual Home, cuando tenemos dos equipos que están funcionando como distribución core y tenemos varios equipos como hub o equipos que se encuentran en sucursales. Los sitios remotos suelen ser, digamos, dobles para routers concentradores. Cada spot proporcionará una ruta de respaldo entre los hubs. Como se puede apreciar en este caso, si nosotros, digamos, si el router B llegara a perder una conexión y necesita llegar a una ruta específica, puede hacerlo a través de uno de los hubs. Aunque esto, como lo menciona en la presentación, no es lo ideal, porque puede llegar a sobrecargar o llega a convertir el router Spock como que fuera un router de tránsito. Entonces esto puede llegar a afectar el procesamiento del equipo. Las conexiones dual home son proporcionar enlaces redundantes a un sitio remoto y la falla en un equipo central o un equipo de distribución no debe afectar a otros sitios remotos. Con los detalles específicos del proceso de query de IGRP, una gran cantidad de sitios remotos trae su conjunto de desafíos. Aquí tenemos un ejemplo claro. Digamos, ¿qué sucedería si el router B comienza o pierde una ruta hacia la red 10.1.1.0? Él va a comenzar a solicitar, después de esperar cierto tiempo, va a comenzar a solicitar una nueva ruta para ese segmento de red. Y lo que puede generar a través de todo esto es crear muchos queries y generar ya sea retraso o congestionamiento en todo el camino, hasta un momento en que va a tener que desechar esa ruta. Ahora, una de las soluciones para esto es IGRP Stop. Bueno, este tipo de capacidad funciona en IGRP como para mejorar los recursos del equipo, simplificar, digamos, las solicitudes que se realizan entre los routers y también la parte de configuración. Bueno, ¿qué cambia si los routers del sitio remoto están configurados como stop? Bueno, anunciará su estado de stop en los paquetes hello, no publicará ninguna red aprendida de IGRP de forma predeterminada y los vecinos de stop no enviarán consultas a los routers que están siendo configurados como stop y los routers continuarán originando y procesando los queries recibidos de forma de costumbre. Por defecto, cuando un router se encuentra configurado como stop, él va a estar publicando únicamente sus redes directamente conectadas y las redes, si la contienen, redes sumarizadas. Tenemos como por defecto en las redes stop solamente las conectadas y sumarizadas, pero tenemos la opción de poder publicar o advertir rutas redistribuidas, rutas estáticas, y tenemos otra opción que es Receive Only. Esta opción únicamente está recibiendo, no se está enviando ni redes conectadas ni redes sumarizadas. Tenemos una segunda polling question que es posible que un router stop reciba una consulta de un vecino que entienda el estado stop de un router. En este caso en la parte de esto vamos a hacer un pequeño laboratorio para mostrar cómo funcionan dos routers que se encuentran digamos en este caso son sucursales que se encuentran en modo stop y tenemos dos equipos que están funcionando como core. Entonces en este caso vamos a estar configurando
que router A y router B van a estar enviando una ruta por defecto, respectivamente, y vamos a ver el comportamiento de estos equipos. Por ejemplo, vamos a configurar que el router A esté enviando una ruta por defecto al router C y lo vamos a realizar dentro del proceso de IGRP. Como lo platicábamos previamente, esto se va a realizar dentro del proceso y vamos a configurar el AF interface y nuestra interfaz. En nuestro caso, la interfaz que conecta con router C es la Ethernet 00. Y aquí vamos a colocar la ruta sumarizada. Verificamos, bueno, en este caso siempre va a haber un pequeño refresh. Vamos a revisar nuestro router, en este caso router 3, que es router C, y verificar si ya tenemos la ruta. En efecto, nosotros ya estamos obteniendo una ruta por defecto. Verificamos en router D, perdón. También estamos recibiendo la ruta. Y router B. Ok, estamos teniendo la ruta. La estamos recibiendo a través del router D. Verifiquemos cuántas rutas yo estoy recibiendo a través de mis vecinos, en este caso del router D. IGRP estoy recibiendo 4. Vamos a configurar la ruta sumarizada en el router B. Ok. Entonces, en este caso, el router D debería de preferir por las métricas la ruta sumarizada a través del router B y no a través del router C. Verificamos a través de nuestra tabla de enrutamiento y en efecto, se está prefiriendo una ruta a través del router B. Entonces, configuremos como buena práctica ambos equipos, el router C y el router D como stop. Okay. Automáticamente nosotros vamos a poder observar que nos agrega la parte de o los de Connect y Summary. En este caso, nosotros ya podríamos comenzar a evaluar el comportamiento de un router stop en el router C. Si ustedes se fijan, yo ya no estoy recibiendo la ruta, la loopback de R2 que antes yo sí recibía. Hoy solamente estoy recibiendo la loopback o la interfase, digamos, físicas también que tenemos acá de router D, pero no estoy recibiendo ninguna red, digamos, que conoce el router D. Entonces, en nuestro caso también vamos a crear este equipo. Router IGRP lo vamos a colocar también como stop. Okay, veamos el comportamiento. Podemos irnos al router 1. Yo únicamente estoy recibiendo las redes que están directamente conectadas, ya sea lógica o física, en el router C. Veo la loopback y también veo la interfaz. Veamos la tabla de enrutamiento. Ok, yo estoy únicamente recibiendo 2 subredes. Y tengo también la ruta sumarizada. Veamos en RC y RD. Okay.
Muy bien. Nosotros solo solamente estamos recibiendo las redes que están interconectadas entre ellos, pero no estamos recibiendo rutas que están siendo aprendidas por otro equipo que no sea stop. En este caso vamos a desconectar la interfase que conecta entre router A y el router C. Vamos a apagar la interfase. Ok, perdimos adyacencia con router C. Y verificamos la tabla de enrutamiento nuevamente en el router C. Y podemos observar que el router C se quedó sin una conexión a la ruta por defecto. ¿Okay? Esto podría ser algo contraproducente para una organización. Entonces, en este caso, ¿qué nosotros podemos realizar? Nosotros podemos utilizar algo que se llama LeakMap en los routers stop. Lo que hace esta función es poder proveer rutas o hacer filtrados de rutas para que otros routers que funcionan como stop también puedan conocer esas rutas. Entonces, fácilmente nosotros nos podemos ir al router D, creamos un prefix list para hacer o categorizar el tráfico que nosotros vamos a utilizar. En este caso yo quiero que el router C pueda obtener una ruta por defecto. Entonces vamos a crear un prefix list que coincida con ese tipo de tráfico. Este prefix lo vamos a incluir dentro de un roadmap que lo vamos a aplicar dentro del LeakMap, dentro de EIGRP. Okay. Por último, nos vamos a nuestro proceso de EIGRP. Y aquí nosotros vamos a aplicar dentro de la configuración del stop el LeakMap. Entonces la configuración es EIGRP, stop, LeakMap, y aquí colocamos nosotros nuestro roadmap. Okay, perfecto, hemos hecho toda la configuración, se hace un refresh de los vecinos y verificamos nuevamente en el router C si ya estamos recibiendo la ruta por defecto. Okay. Si ustedes se dan cuenta, yo ya estoy obteniendo una ruta por defecto a través de mi vecino que también está configurado como stop. Entonces este es uno de los, digamos, una de las características o habilidades que nosotros podemos utilizar dentro del router stop, y siempre nosotros estamos manteniendo la simplicidad y manteniendo también que los recursos de los equipos no sean sobreutilizados. Ok, bueno, regresamos a nuestra presentación. La parte de Stop Site, que fue lo que yo les mencioné previamente, esto es más que todo utilizado para tecnologías o arquitecturas de DMVPN o IWAN. ¿Cómo funciona? Ambos routers están configurados con un Site ID. Nosotros podemos colocar este Site ID, las rutas aprendidas o las rutas que ingresan a nuestro router a través de las interfaces WAN. Se etiquetan con un valor del Site ID. Todas las rutas con cualquier Site ID se filtran automáticamente en las interfaces WAN. Y tanto RC como RD intercambian las rutas entre sí de una manera normal y relajando las restricciones normales de stop que nosotros vimos previamente. Y las interfaces WAN se marcarán como stop hacia los routers concentradores entre router A y router B y se comportarán de manera igual, solamente van a estar conociendo las interfaces que tienen directamente conectadas los routers stop. En la parte de IGRP, ambos modos, tanto el clásico como el modo nombrado, pueden funcionar con IP versión 6. Hay ciertas diferencias, pero más que todo a nivel de configuración, pero la parte, digamos, de direccionamiento de multidifusión sigue siendo la misma. Y también se configura lo que es un router ID, que eso sí es parte del proceso de IGRP,
para evitar algún tipo de inconveniente en la parte de configuración, y se utilizan direcciones link local para las adyacencias y para los siguientes saltos. Una de las diferencias que veíamos antes en la parte de en modo clásico es que nosotros debemos ejecutar un comando que se llama no shutdown, así como cuando apagamos una interfaz de manera administrativa. Pues en este caso lo tenemos que realizar en EIGRP en modo clásico para que funcione las adyacencias. De lo contrario, no se habilita o no fluye el tráfico entre dos routers. Entre las diferencias son, bueno, como lo que platicábamos previamente. Nosotros en la parte de modo clásico configurábamos ciertos parámetros debajo de las interfaces y creábamos un proceso de IGRP. En el modo nombrado es totalmente distinto. Todo lo hacemos dentro del proceso de IGRP. Okay. Conclusiones. Bueno, como estuvimos platicando con David, hay muchos temas adicionales relacionados con EIGRP. Integración entre EIGRP de MVPN, EIGRP OTP, que fue lo que platicamos previamente, que le brinda flexibilidad a cualquier organización para poder utilizar el mismo protocolo y no incluir protocolos adicionales que pueden generar consumo de utilización en los equipos. Optimización de varios parámetros de configuración, BFD, que es para, digamos, poder generar conectividad de manera rápida a nivel de convergencia, Fast Reroute, problemas prácticos de rutas sumarizadas y filtrado, el uso estándar, no estándar de los valores de CAC, EIGRP como protocolo para los routers PE y CE dentro de una arquitectura de MPLS L3 VPN. Eso sí funciona, digamos, ustedes pueden crear una adyacencia entre un router PE y un router CE sin ningún inconveniente. Troubleshooting EIGRP, implementaciones abiertas que se pueden utilizar con EIGRP, que son las que aparecen acá, Quagga, Fast Rerouting, BSD, EIGRPD, y futuras tecnologías que se van a poder implementar con EIGRP. De mi lado sería todo y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, David, por tan buena ponencia. En este momento da el tiempo de leer un par de preguntas. Tengo una primera para ti, Julio. Aprovechando que te estabas hablando de esto y gracias a la audiencia, a todos ustedes que ya no tienen tiempo de quedarse con nosotros, toda esta grabación va a estar disponible en la comunidad. También la presentación está disponible en la comunidad, entonces ustedes pueden acceder a ella. Y en un momento voy a colocar la liga en el chat. Julio, aquí una persona nos pregunta, viendo las métricas que han mostrado, ¿los dos routers deben tener la misma métrica para tener un enrutado entre ambos? Sí, la respuesta es sí. Deben tener las mismas métricas para que puedan establecer una adyacencia. De lo contrario, no va a funcionar. Perfecto. ¿Y otra estamos hablando de métricas para una adyacencia o estamos hablando de métricas con respecto a un destino? La pregunta no especifica en esa parte, pero sí nos dice referente a las métricas que ustedes han mostrado y habla específicamente de los routers, ¿no? Que si ambos routers deben tener la misma métrica para ser enrutados. Sí, entonces debe ser con respecto al enrutamiento. Cuando hablamos de una métrica que puede tener una ruta en específico, estamos hablando de una distancia hacia ese destino. Por tanto, si quiero usar ambos routers para poder llegar hasta cierto destino, la métrica debe ser idéntica. Entonces recordemos que la métrica que nosotros vamos a comparar va a ser solamente basada en cada destino. Es decir, necesito el mismo prefijo, la misma subred, y luego de que yo consiga la subred dentro de mi tabla de topología, entonces voy a comparar si tienen la misma métrica. De ser así, entonces tengo ECMP, Equal Cost Multipath. Solamente si la métrica es idéntica y si hablamos del mismo prefijo. Esta comparación es en base a destinos específicos. Se hace uno por uno. De acuerdo. Sí, ya es en cuestión de modificar los parámetros de métrica de las K, sí tienen que ser idénticos. Perfecto. Aquí tengo una duda, bueno, David ya nos comentó algo al respecto, pero Julio, un poco más específica para ti. ¿Con qué software, Julio, estabas haciendo la demostración? Estaba utilizando Eve. Correcto, muchas gracias. Aquí va una duda, ya sea David o Julio. ¿Por qué motivos, y quizá la última, por qué motivos podemos tener un conteo distinto a 0 en EIGRP? Bueno, ya lo había comentado acá en texto, ¿no? Pero lo comento acá. Cuando nosotros hablamos de que este número es distinto de 0, recordemos que el Q-count es
un conteo del número de paquetes que yo he enviado, el número de queries que he enviado cuando he perdido una red. Es decir, este número va a ser los paquetes que envié y que aún no he recibido respuesta. Por tanto, este número va a ser distinto de cero solamente cuando estamos en un periodo de reconvergencia, es decir, cuando estamos en el modo activo, cuando esperamos respuestas. Solamente durante ese periodo, si la red se encuentra estable, este número debería ser cero porque, bueno, simplemente no tengo algo que preguntar. De acuerdo, muchísimas gracias. Por temas de tiempo, vamos a contestar el resto de las preguntas que quedan pendientes en el foro, en el Pregunta al Experto. Quisiera agradecerte a ti, a David y a Julio por tan buena ponencia y por demostrarnos mucho mejor cómo funciona este protocolo. Y les recuerdo a todos que sus dudas que no lograron ser contestadas ahora van a estar contestadas en el Pregunta al Experto de la sesión. Coloco la liga en el chat, ahí también pueden contestar dudas extras que ustedes tengan. Y bueno, esto va a estar disponible hasta el 5 de abril. También a todos ustedes, si ustedes hablan algún otro idioma y quieren un entrenamiento como este, están disponibles en inglés, en portugués, en chino, japonés y ruso. De igual forma, para conocer estos eventos, los próximos eventos, actividades y concursos que próximamente se vienen, ustedes pueden encontrar más información. Estamos disponibles en distintas redes, ya sea en Twitter, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y para todos aquellos que tienen la aplicación de Cisco Technical Support de Cisco en su dispositivo móvil, ahí también nos pueden encontrar. Finalmente, nos interesa mucho su opinión. Por favor, déjenos saber qué opinan de estos eventos, qué tipo de cosas vamos a hacer para mejorar y también qué tipo de temas les gustaría a ustedes ver en siguientes eventos. Esto nos ayuda mucho a brindarles contenido valioso para ustedes en estas sesiones. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, David. Gracias, Julio. Sin duda no son expertos como son ustedes por todo esto que ustedes hacen. Gracias por compartirlo con nosotros y les deseo a todos tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.